desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en Para viajar lejos, con la docente y escritora María García Marichal. Continuamos con Punto de Partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador, como todos los martes con una nueva columna de literatura para viajar lejos con María García Marichal, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, María? Muy bien, feliz de estar contigo, con la audiencia. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Muy bien, contento de poder estar nuevamente aquí en la columna. Y bueno, para todos aquellos que quieren comunicarse con nosotros, 091 99 12 10 en nuestra línea telefónica, más 598 si está fuera del país. Tanto por Telegram como también por WhatsApp. Más 598, el prefijo, 091 99 12 10. Gracias a toda la gente que se comunica. Y por supuesto también a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde llegan los mensajitos y las sugerencias como escritoras que se están comunicando con nosotros a través de las redes sociales. Y bueno, vamos a tener invitados que se autoinvitan y está bien. Está bien porque nosotros queremos que se autoinviten porque a veces no los conocemos y queremos presentar sus obras. Así que son muy, pero muy bienvenidos. ¿Verdad, María? Por supuesto, y esta es una forma de difundirlos, de que se den a conocer, de que otras personas puedan leerlos. Fundamental, tenemos los escritores y las escritoras y los artistas, tenemos que tener estos espacios y nosotros estamos más que agradecidos contigo, con Radio Libertador, porque son espacios que nos nutren y que nos dan a conocer. Por supuesto, y no solamente eso, sino también aquellos que tengan un taller literario, que tengan una actividad literaria y quieren promocionarla, yo que sé, una feria del libro, como hay a veces en el interior también otras ferias del libro. Hace poquito me llegó una de Jun también, que estaban haciendo así en Jun, pero también en distintas localidades, un taller literario, un café literario que tengan por ahí, quieran promocionarlo, bueno, comuníquense y lo vamos a estar haciendo. Es más, los vamos a invitar a ver cómo están trabajando, podemos charlar, conversar, muy así lindo, que tenemos bueno. Muy lindo. Bueno, María, ¿por dónde vamos hoy? Bueno, hoy nos vamos a ir lejos en el tiempo y en el espacio. Muy bien. Porque vamos a ir a España y vamos a irnos al siglo XIX español, al postromanticismo, o lo que se llamó en su momento romanticismo decadente, pero es un calificativo no es medio no es lindo, por eso le decimos postromanticismo. Y vamos a hablar de la figura del postromanticismo. ¿Quién no ha aprendido de memoria cuando era adolescente una rima de Gustavo Adolfo Bécquer? ¿Quién no? Por supuesto. Entonces, esas rimas líricas, esas rimas tan musicales de Gustavo Adolfo Bécquer, vamos a hablar de él, este grande de la poesía, que tuvo una vida muy triste, una vida muy, muy difícil, muy desgraciada, que murió muy, muy joven, dejando una obra imperecedera, por supuesto, porque sus rimas y leyendas son parte de nuestra historia. Bueno, contanos un poquito entonces a ver de Gustavo la vida Adolfo Bécquer. De Bécquer, exactamente, que lo dimos en el liceo en algún momento. Sí, claro, porque está dentro de lo que es el postromanticismo, es la figura y va a influir sobre todo a la generación del 27, que justamente después vamos a ver algunos de los del 27, como Federico García Lorca, como Rafael Alberti, por ejemplo. Hay unos cuantos. Entonces, vamos a hablar un poquito de él. El apellido Bécquer no era un apellido de la familia en ese momento, pero era un apellido, sí, ancestral en la familia. Bien. Es de origen flamenco, es decir, de la región que está, podríamos decir, en el sureste de lo que hoy es Netherlands, que nosotros llamamos Holanda, y el sur de Alemania. Entonces toman ese apellido. Lo habían perdido debido a que se había empobrecido la familia de los ancestros, digamos, de los antepasados de Gustavo Adolfo Bécquer, pero ellos lo reincorporan. Bécquer es un apellido muy común, que significa en el lenguaje antiguo flamenco panadero. Qué interesante. Él va a ser un panadero de poesía. Se llamaba Gustavo Adolfo Domínguez Bastida. Nació el 17 de febrero de 1836 en la ciudad de Sevilla.
en España, y murió en Madrid, seguramente de tuberculosis y aparentemente después de una ola de frío. Ah, Estaba mal abrigado, estaba mal alimentado, el 22 de diciembre de 1870. Se considera, con Rosalía de Castro, a quien vamos a ver en su momento, la poeta gallega, se considera el máximo representante de la poesía justamente postromántica. Lo que cuando nosotros, no tú, pero cuando nosotros, los más grandes, éramos estudiantes, nos hablaban de romanticismo decadente. Que en realidad, como vos decís, es un epíteto muy feo para una creación de este nivel, ¿no? Del nivel de lo que es la poesía de esta época. La obra de Gustavo Adolfo Bécquer ejerció un influjo muy fuerte sobre Rubén Darío, imagínense sobre quién, ya hablamos en la columna, Antonio Machado, al que vamos a ver en su momento, después musicalizado, por ejemplo, por Joan Manuel Serrat, Juan Ramón Jiménez y toda la generación del 27. Entonces, hablamos de un poeta que va a ser la piedra fundamental de la poesía de la España de fines del siglo XIX y gran parte del siglo XX, Gustavo Adolfo Bécquer. Es una historia, la historia de Bécquer, es la historia literaria de la España de esa época. Hay un uso, una utilización muy fina de la palabra y hay además una introspección del poeta. Es muy importante tener eso en cuenta, es un poeta introspectivo, que no solamente trata del amor, sino que trata de la creación literaria. Después, si vos me permitís, yo voy a leer una de las rimas. no, por supuesto. Que, claro, tenemos que leer alguna de las rimas, que justamente trata acerca de la creación literaria y de la importancia que ya le daba Bécquer a la inspiración y a la razón. Él habla de la razón como la forma de creación, digamos, razonada, es decir, el oficio del escritor. Entonces, no solamente hablamos de un poeta que vivía entre las musas, hablamos de un hombre que trabajaba la palabra. Y eso es muy importante porque por eso es la piedra fundamental de lo que posteriormente será la poesía española del siglo XX. Su padre era pintor y varios de sus hermanos lo fueron. Eran 7 hermanos. Él era uno de los chicos. Vivió su infancia y su adolescencia en Sevilla. Estudió allí humanidades y pintura. Dibujaba muy bien. Aunque el pintor de la familia era su hermano Valeriano, con el que vivió y en quien se apoyó durante gran parte de su vida. En 1854 se trasladó a Madrid con la intención justamente de hacer carrera literaria. Le fue muy mal. Tenía el proyecto de escribir, junto a un amigo, Luis García Luna, la historia, fíjate vos lo que querían hacer, era una historia de los templos de España. Es decir, que iban a hacer toda una investigación sobre los templos, principalmente las catedrales, porque no nos olvidemos que España tiene una riquísima tradición histórica arquitectónica y eso se ve principalmente en los templos. Eso va a ser de arquitectura, digamos. Claro, porque además como él era dibujante, como había estado estudiando dibujo, él quería, con su hermano, que además era un pintor muy cotizado, digamos, en su momento, que quería hacer una investigación, pero encontró a este amigo suyo, Luis García Luna, para hacer la investigación y publicarla en varios tomos. Pero les fue tan mal que solamente pudieron publicar uno y económicamente no tuvieron réditos. Durante una estancia en Sevilla, en 1858, estuvo 9 meses enfermo en cama. Se considera que lo que tuvo fue sífilis. Estamos hablando de más de una época en la cual no había antibióticos, no existían vacunas, no había información. Entonces, una vida muy bohemia, una vida muy, digamos, muy licenciosa, podríamos decir, si queremos usar un término de la época, hizo que se enfermara de lo que aparentemente, por lo que está escrito, fue sífilis. Allí fue cuidado por su hermano, el pintor, Valeriano Bécquer, que fue su gran apoyo, como decíamos. Escribió en su convalecencia El caudillo de las manos rojas, que es una de sus leyendas, y allí conoció a Julia Espín, que según gran parte de sus biógrafos fue la musa de la mayor parte de las rimas líricas. Antes se había pensado que se trataba de Elisa Guillén, una mujer, una chica con la que tuvo una relación de varios años y que finalmente lo abandonó. Pero estudios posteriores, cartas, manuscritos, textos de la época, hablan de que fue Julia Espino la musa, aquel amor que prácticamente era imposible para él. De todas maneras, era un hombre enamoradizo. Se enamoraba con facilidad.
En 1861 se casó con Casta Esteban, que era hija de un médico. Con ella tuvo 3 hijos. Nunca fueron felices. Él no estaba enamorado de Casta. Ella veía que él además tenía problemas de todo tipo. Era muy depresivo. No podía trabajar mucho tiempo porque estaba enfermo. Era un hombre enfermizo. Entonces le fue muy mal. Incluso después de la muerte de Becker, Mirá. sus amigos y parte de digamos, del grupo intelectual de la época tuvieron que ayudar a mantener a Casta y a sus hijos. No nos olvidemos que era una época en la que la mujer no trabajaba. Claro. Él se refugió en el trabajo porque no estaba enamorado, porque no era feliz con su familia. Sí, amaba a sus hijos, pero la pareja no iba bien. Y cada tanto se iba a Toledo a pintar con su hermano Valeriano. La etapa más fructífera en la carrera literaria de Becker fue entre 1861 y 1865, cuando compuso la mayor parte de sus leyendas, que son magníficas. Nadie puede negar que las leyendas de Becker son... A mí todavía, Maese Pérez, el organista, me asusta. Ah, mira. A mí me asusta todavía. Son realmente, están muy bien escritas, son muy profundas, están muy, muy intensas. Bueno, él era un hombre muy intenso. Escribió crónicas periodísticas y redactó las cartas literarias a una mujer que quería saber sobre poesía y amor. Da la impresión de que esto no era un intercambio amoroso, sino un intercambio literario, porque él habla mucho acá de la creación literaria. Por eso te decía que era introspectivo con respecto a la obra. Las cosas mejoraron un poco económicamente cuando obtuvo el empleo de censor oficial de novelas. Entonces dejó la parte periodística y se concentró en terminar las rimas y las leyendas. Las rimas y las leyendas fueron publicadas espaciadamente en el semanario El Museo Universal. Luego fueron recopiladas, por supuesto. En la Revolución de 1868, la Revolución Septembrina, como se le llama en España, perdió el trabajo y su esposa lo abandonó y se fue con sus hijos. Allí fue cuando se trasladó a Toledo con su hermano Valeriano, terminó las rimas. El primer original de las rimas increíblemente había desaparecido de su casa porque se la saquearon. Ah, mira. Entonces él tenía una gran memoria y tenía muchos borradores y eso hizo que reconstruyera todo su trabajo. Volvió a Madrid, fue nombrado director de la revista La Ilustración de Madrid y trabajó como dibujante con su hermano Valeriano. En 1870, en septiembre, murió Valeriano, que era mayor y que fue el apoyo. Sí. Esto hizo que Gustavo se deprimiera de una manera de la que no se pudo recuperar más y a los 3 meses él falleció. Oh. Además estaba enfermo seguramente de tuberculosis, que era el mal de la época, y el mal de esta gente que vivía de una manera muy bohemia. Antes de morir, le entregó a Narciso Campillo toda la obra suya para que él hiciera con ella lo que mejor le pareciera. Y no tuvo mejor idea que corregir, sustraer y modificar algunas de las cosas que había escrito Gustavo Adolfo Becker. Es muy interesante. Muy interesante. Pero afortunadamente la obra intacta está hoy custodiada en la Biblioteca Nacional Española, custodiada como un tesoro, imagínate, Sí. la Biblioteca Nacional de Madrid. Y lo que nosotros conocemos es lo que está en los manuscritos originales. No sé por qué a Campillo le dio la idea de modificar las obras de Becker. La inmensa fama que tuvo y que tiene es principalmente por sus rimas. Inician una corriente romántica diferente, poesía muy intimista. Hay una retórica sencilla, no hay un lenguaje ampuloso, no hay algo que realmente vos tengas que ir a un diccionario para indagar lo que quiso decir. Gustavo Adolfo Becker fue sencillo, íntimo, con un uso de la lengua española finísima. Las rimas son 86 composiciones. La primera vez que se publicaron fue en 1871. El contenido de las rimas está dividido en 4 grupos que son del 1 al 11, que es una reflexión sobre la poesía y la creación literaria, del 12 al 29, que tratan del amor y de los efectos en el alma del poeta, el tercer grupo, que es del 30 al 51, el desamor y el desengaño, y el último grupo, del 52 al 86,
el poeta está enfrentado a la muerte, al desengaño que le provoca a la sociedad y el mundo. Hay siempre una introducción de quienes han publicado la obra de Becker para tratar de entenderlo, porque fue realmente un hombre muy triste, pero al mismo tiempo fue un creador finísimo, exquisito. En el caso de la prosa, lo que se destaca es la musicalidad y la sencillez de expresión. Volvemos a lo mismo. No tuvo que recurrir a un lenguaje difícil para hacer una literatura hermosa, Claro. de excelente nivel. Las rimas, e incluso hay un libro que es un libro descriptivo que él escribió cuando estuvo unas cuantas semanas en un monasterio. Viste que es muy común en Europa, principalmente en España, que a veces las personas pagan una estadía mínima, una estadía, digamos, básica, en monasterios que son de diferentes órdenes religiosas, te dan una celda, te dan la comida, estás afuera, por supuesto no estás con los monjes, estás en otro sector, y tú podés reflexionar, podés escribir, podés leer, podés descansar. Hay gente que lo hace y que, por ejemplo, está haciendo el Camino de Santiago, la peregrinación del Camino de Santiago, y se quedan en esos monasterios. Y algunos, por ejemplo, se quedan durante un tiempo para poder encontrarse a sí mismos. Esto lo hizo en un libro precioso, que después voy a buscar el nombre y te lo voy a dar, que es muy descriptivo, con un lenguaje sumamente fino. La Corza Blanca es una de sus leyendas, El Rayo de Luna, donde lo irreal y lo real se mezclan de una manera fantástica. Es fantástico el cuento. Maese Pérez el organista, que a mí todavía me asusta, El Miserere, La Jorca de Oro, son de las rimas más extraordinarias, de las leyendas más extraordinarias de este gran escritor. Muy bien. Vivió muy pobre y murió joven, muy pobre. Su familia tuvo que ser de alguna manera rescatada de la miseria y después alcanzó la gloria. Sí. Es lo injusto que vemos. Póstumo. Sí. Póstumo, como suele suceder, y especialmente en esa época, ¿no? Sí, más en esta época. Además no había medios de comunicación, salvo las imprentas, por ejemplo, que permitían el hecho de publicar la obra, y si tú no tenías el dinero o no tenías un mecenas, ¿quién lo hacía? Entonces fue una triste... Sí, le pasó a muchos, ¿no? Ahora se me viene a la cabeza lo de Mozart, ¿no? Cómo vivió Mozart, Claro, que si bien tuvo lujos, después tuvo mucha pobreza, Claro. pero terminó en una fosa común. claro. Increíble. ¿Viste qué cosa? Es sorprendente cómo estos grandes de la historia, grandes artistas, pintores, músicos, escultores, escritores, poetas, dramaturgos, terminaron, muchos de ellos, en la miseria y hasta desconocidos, porque estamos hablando de una fosa común, o sea, entre humanos, por supuesto, pero desconocido, un grande de la música, y en vida, pensá en Van Gogh, en vida pasaron hambre. Sí, sí, claro. Entonces, es triste, Sí, sí, es sí. triste. Vamos a leer mejor. ¿Te Sí, sí, por parece? supuesto. Vamos a leer. Como todos los martes. Yo, un como poco de todos los lectura. martes. Yo primero voy a decir una rima que me sé de memoria desde que era chica. A ver. No me acuerdo qué número es, pero dice: hoy la tierra y los cielos me sonríen. Hoy llega al fondo de mi alma el sol. Hoy la he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios. Ah. Después me sabía también: volverán las oscuras golondrinas de tu balcón sus nidos a colgar, pero la olvidé con el tiempo. Bueno, Vamos a leer la rima 3, que habla justamente de la poesía, de la inspiración y de la razón, o sea, de la inspiración y del oficio del poeta. muy bien. Rima 3. Sacudimiento extraño que agita las ideas, como el huracán empuja las olas en tropel. Murmullo que en el alma se eleva y va creciendo, como volcán que sordo anuncia que va a arder. Deformes siluetas de seres imposibles, paisajes que aparecen como a través de un tul. Colores que fundiendo se remedan en el aire, los átomos del iris que nadan en la luz. Ideas sin palabras, palabras sin sentido, cadencias que no tienen ni ritmo ni compás, memorias y deseo de cosas que no existen, accesos de alegría, impulsos de llorar, actividad nerviosa que no haya en qué emplearse, sin rienda que lo guíe, caballo volador, locura que el espíritu exalta y enardece, embriaguez divina del genio creador,
Tal es la inspiración. Gigante voz que el caos ordena en el cerebro y entre las sombras hace la luz aparecer, brillante rienda de oro que poderosa enfrena de la exaltada mente el volador corcel. Hilo de luz que nace los pensamientos ata, sol que las nubes rompe y toca en el cenit. Inteligente mano que en un collar de perlas consigue las indóciles palabras reunir. Armonioso ritmo que con cadencia y número las fugitivas notas encierra en el compás. Cincel que el bloque muerde la estatua modelando y la belleza plástica añade a la ideal. Atmósfera en que giran con orden las ideas, cual átomos que agrupa recóndita atracción. Raudal en cuyas ondas su sed la fiebre apaga, oasis que al espíritu devuelve su vigor. Tal es nuestra razón. Con ambas siempre lucha y de ambas vencedor, tan solo el genio puede a un yugo atar las dos. ¡Qué genialidad! Qué forma de escribir. Exacto, y cómo todo lo que caótico presenta la inspiración, la razón, el oficio, lo ordena, Sí. lo cuida, lo ata, pero con belleza. Es decir, estamos hablando de que también exalta la belleza de la palabra. Claro, claro. Es fantástico. Rima 24. Bueno. Dos rojas lenguas de fuego que a un mismo tronco enlazadas se aproximan y al besarse forman una sola llama. Dos notas que del laúd a un tiempo la mano arranca y en el espacio se encuentran y armoniosas se abrazan. Dos olas que vienen juntas a morir sobre la playa y que al romperse coronan con un penacho de plata. Dos jirones de vapor que del lago se levantan y al juntarse allí en el cielo forman una nube blanca. Dos ideas que al par brotan, dos besos que a un tiempo estallan, dos ecos que se confunden. Eso son nuestras dos almas. ¿Qué te parece? Romántico. Gigante, Gustavo Adolfo Bécquer. Por supuesto que me imagino que muchísimos adolescentes a los que les gusta escribir tendrán por supuesto. algunas de sus rimas breves sobre el amor y la poesía en sus cuadernos, como hacíamos Que nosotros. nunca falta, ¿no? Claro, por supuesto que nunca falta. En la vida de nadie. En la vida de nadie, por supuesto, y en todas las edades, pero sobre todo en la adolescencia es cuando la poesía hace más, digamos, cuando nos moldea más, y un poeta que le cantó al amor como Bécquer, por supuesto que va a estar siempre en el podio, ¿no? En la cima del podio. Bueno, así pasó Bécquer entonces para viajar lejos. Bueno, contanos un poquito sobre los talleres literarios. Muy bien. Y bueno, como siempre decimos a aquellas personas que quieran difundir algún taller literario, quieran difundir la obra, comuníquense con nosotros. Pueden comunicarse al 091 99 12 10, que es el teléfono de la radio, más 598 si está fuera del país. Por Telegram o por WhatsApp, por ahí nos pueden encontrar, nos pueden mandar mensajitos, aún si estás afuera del país y escuchás la columna y tenés escribir si querés publicar algo o sea, tenés algo para presentar, comunicate con nosotros que también existe la tecnología y con mucho gusto vamos a estar comunicándonos, ¿no? Por supuesto que sí, eso para nosotros es felicidad. Sí, por supuesto. Porque estamos difundiendo y estamos además provocando que se generen esos grupos de trabajo literario para que se difunda, para que se replique, para que se lea en grupo y para que se haya creación literaria en grupo. Bueno, te cuento de los talleres literarios. Estamos en un impasse con Sandra del Río en el taller El Misterio de la Palabra. Perdón, El Misterio de la Palabra es el programa de radio de Bajo la Lupa, disculpen. El Jardín de la Palabra. Le estamos haciendo un impasse porque queremos replanificarlo. Claro. Estamos dejando pasar el invierno, vamos a ver qué sucede en la primavera. Sí. Vino muy crudo este invierno. Sí, Miren sí, que viene muy frío. Todos los días conozco a alguien que cae. Claro, Así que... entonces nosotros no queremos tampoco exponer porque se hace en casa. Sí, de sí. pronto hasta vamos a hacerlo en otro lugar, pero queremos replanificarlo. Sí están trabajando en forma excelente Literatum en Progreso, los viernes de 4 a 6 de la tarde en el Centro Cultural de Progreso. Excelente taller. Está también, los desayunos literarios están trabajando los miércoles de 10 a 12 en el Centro Cultural Carlitos con cupos completos, pero se puede ir de visita. Bien. Ahora estamos haciendo un trabajo para donación de libros a los liceos. Mirá, qué interesante. Estaba muy lindo. Así que también se reciben para hacer donaciones. Nosotros no podemos tener biblioteca en el centro porque, lógicamente, el centro ya tiene sus espacios Claro. establecidos. Entonces, estamos haciendo donación de libros a los liceos. Principalmente libros de narrativa, de poesía, de Claro. leyendas. Está muy lindo.
Y bueno, quiero hablar también de los talleres de Antonio Dátole, que está haciendo su taller. Allí tienen que comunicarse con nosotras, con Sandra, conmigo Sí, o contigo, perfecto. que les damos los días y las horas. Él está haciendo un taller de novela y otro de cuento. Está también Piero Dátole haciendo taller de dramaturgia. Está Piero trabajando muy bien en Las Piedras. Y está Marcelo Pareja trabajando en el Centro Cultural Miguel Ángel Pareja con un taller de poesía. Las Piedras tiene una movida intensa. Sí. Es simplemente contactarse con sí, por nosotros supuesto. y ya los vamos a derivar donde les parezca, donde les guste más. Por supuesto. Bueno, gracias María por habernos No. acompañado. Nos reencontramos en el próximo capítulo con algún otro autor. Por supuesto que sí. Muchas gracias a vos, a la radio, a la audiencia. Hasta la próxima.